Arden las instalaciones militares en Ucrania. El cielo ucraniano se cubre de misiles y bombardeos de la aviación rusa. La ofensiva emprendida por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa está haciendo estragos en las filas del ultranacionalismo de Kiev. Los recientes ataques se han centrado en una estrategia de desgaste, apuntando a aeródromos, puertos, depósitos de municiones, instalaciones de producción de armas y bases de entrenamiento militar. Además, se reporta el cerco de varias ciudades. ¿Hasta dónde resistirán los ucranianos? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Una serie de poderosas explosiones azotan Ucrania con regularidad. Según los canales rusos de Telegram y corresponsales militares, los ataques se lanzan contra instalaciones de infraestructura militar y agrupaciones de tropas ucranianas. Recientemente uno de los objetivos fue el aeródromo de Starokonstantinov. Además, el ataque fue tan rápido que la ciudad ni siquiera tuvo tiempo de emitir una alerta de ataque aéreo. Este aeródromo será utilizado como una de las bases para los cazas estadounidenses F-16. Para ello, el año pasado se construyeron allí nuevos búnkeres de hormigón. Los Su-24M también tenían su base aquí. Estos aviones han sido modificados para que puedan portar los misiles británicos franceses Storm Shadow de largo alcance, por lo que se han convertido en objetivo fundamental de los ataques rusos. Además del aeródromo, también resultó dañado el almacén, añadió el coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, Sergei Lebedev, en su canal de Telegram. Según él, tras el impacto, se escucharon una serie de explosiones. Otro blanco de los ataques fue el puerto de Odessa. Los ataques recayeron sobre Belgorod, Dnestrovsk e Ilichevsk. Aún no se ha informado de la magnitud de la destrucción. Sin embargo, se sabe que los países de la OTAN suministran a Ucrania armas y municiones a través de este puerto. También se produjeron explosiones en los suburbios de Kiev. Allí un misil impactó en la base de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los otros dos objetivos eran talleres de producción de drones y reparación de equipos. El ejército ruso también atacó una base de mercenarios latinoamericanos en la región de Zitomir. Los residentes locales escriben que después de la explosión, las ambulancias acudieron rápidamente al lugar de llegada. En la región de Rivne, los misiles destruyeron una instalación energética, un centro logístico, la sede de las Fuerzas Armadas de Ucrania y un estacionamiento con equipamiento. En la región de Ternópil, el golpe lo recibió el polígono donde se encontraban los vehículos de combate, así como a la infraestructura energética. Incluso se cortó la luz en la capital regional. Analistas militares coinciden en que el ejército ruso una y otra vez pasa por alto las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde los flancos, creando las condiciones para rodear a los grupos enemigos. Y en estos calderos, el ejército ucraniano tiene dos opciones: escapar o morir. La soga alrededor del cuello de las Fuerzas Armadas de Ucrania se están apretando gradualmente, lo que pone nervioso al mando militar ucraniano. Claramente no están contentos con la perspectiva de las calderas, por lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de contraatacar de alguna manera. Sin embargo, todas las tácticas anteriores del ejército ruso muestran que debido a los avances por los flancos, las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven privadas de la oportunidad de recibir refuerzos y como resultado abandonan una posición tras otra. Los soldados ucranianos huyeron del pueblo de Kopanki, en la región de Kharkov. Comenzó por un pequeño grupo de desertores de las Fuerzas Armadas de Ucrania que huyeron de este pequeño pueblo. Ahora el resto de la guarnición ucraniana ha huido. Kopanki en sí es un pueblo pequeño y a primera vista no juega un papel especial en el plan estratégico. Está previsto otro cerco en dirección Pokrovsky. La ciudad todavía está ocupada por las tropas ucranianas. Ahora, el ejército ruso ha ocupado la parte sur del pueblo de Lisovka, que ya es un suburbio de Pokrovsk. En consecuencia, la liberación de Pokrovsky, uno de los mayores centros carboníferos del Donbass, está a la vuelta de la esquina.
Otra ciudad importante se encuentra ahora en el entorno operativo del ejército ruso, Kurakovo, que se considera una gran zona fortificada del ejército ucraniano. Los aviones de ataque rusos ya no operan solo en las afueras, sino que también irrumpieron en el centro de la ciudad y cortaron las rutas de suministro para la guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aquí también es inevitable un cerco para el ejército ucraniano. La única pregunta es si las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán abandonar Kurakiv sin grandes pérdidas. A juzgar por la situación en esta dirección, ya no es posible salir de aquí sin muchas bajas. En opinión del experto militar Gennady Alekin, el ejército ucraniano no ha aprendido nada de las tácticas de cerco desde la guerra con las milicias de Donbass en la RPD. Allí, un caldero en Ilovaisk le costó caro al régimen nacionalista de Kiev, con grandes pérdidas de personal y equipo militar capturado. Hay una noche de este mes de noviembre que será recordada durante mucho tiempo por el régimen de Kiev. Los ataques rusos no se llevaron a cabo con tanta intensidad como en días anteriores, pero alcanzaron los objetivos más gordos de la industria de defensa ucraniana. En la región de Kiev se atacaron empresas militares, almacenes y aeródromos. Según el coordinador de la clandestinidad de Nikolayev, Sergei Lebedev, una planta blindada podría haber sido atacada en profundidad en Kharkov. Los clandestinos locales informan que en dirección a la planta militar se registraron varias explosiones. Una de ellas muy potente, y luego más de una docena de ambulancias se dirigieron aullando hacia la planta. En Chuguev, región de Kharkov, a juzgar por los datos suministrados por los clandestinos, hubo un impacto certero en un edificio donde estaban estacionados militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que esperaban una orden para avanzar hacia Volchansk en dirección a Kupiansk. En Romy, región de Sumy, fueron atacados un depósito de petróleo y almacenes de armas cercanos. Hay poca información, pero el incendio es grande. También se pueden escuchar los sonidos de repetidas explosiones. Los expertos sugieren que las municiones en los almacenes todavía están explotando. En la región de Zitomir se registró un impacto en un polígono militar donde se realizaban operaciones de coordinación de combate entre unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se entrenaban en los países de la OTAN. Los militares trabajaron según un programa acelerado. Los ataques nocturnos de misiles rusos y drones kamikazes contra Kharkov fueron de naturaleza sistemática. Se destruyeron instalaciones militares tanto en la propia ciudad como en los suburbios. Uno de los objetivos importantes de destrucción fue la sede de la formación ultranacionalista Kraken en el centro de Kharkov. Además, Kharkov es considerado el principal cuartel general del sistema de apoyo de la OTAN al ejército ucraniano. Allí se encontraron muchos especialistas militares de alto rango, muchos oficiales activos de la OTAN que están planeando operaciones militares, incluida la entrada a las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso. La intensificación de los ataques rusos contra infraestructuras críticas y posiciones militares ucranianas, incluyendo aeródromos, puertos y bases de suministro, apunta a un debilitamiento sistemático de las capacidades defensivas de Ucrania ante la ofensiva rusa enfocada en desgastar al ejército ucraniano y dejar al mando militar ucraniano en una situación precaria. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito,
estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.